Vale, ahora. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Fíjate, ¿vos te quedas acá? Sí, sí, sí. ¿Por qué después de que no, pues, voy a girar la cámara por acá, pero no sé si puede girar. Da vuelta, no la pongo. Ya. ¿Qué haces, Nico? Bien. y el volumen se debería que yo quiero probar ahora. Se ve bien, ¿eh? ¿Se escucha? Sí, está. Sí, sí. Sí, vale. Se escucha y se ve bien. Dale. Pues vamos a esperar unos 5 minutos, así vamos. Sí, sí, sí. Marco. Qué suerte.
Bueno, vamos a seguir empezando despacito. Gracias por estar acá. El seminario de este año tiene algunas ventajas y a lo mejor inconvenientes en relación con sesiones anteriores. Lo van a hacer en 2 sedes, en la UBA y en la Itela. Así que estoy súper agradecido de estar acá y que ustedes estén acá. La sesión de hoy va a ser dedicada al trabajo de Waldron y sobre todo a un escrito muy particular que presentó recientemente en Colombia, y él es una figura súper presente en el seminario, lo ha estado siempre desde un principio, porque, bueno, encaja con muchas de las que han sido preocupaciones habituales de la gente con la que vengo trabajando y los textos que hemos estado leyendo aquí. Saben que él es un profesor neozelandés que se hizo muy conocido por sus textos, sobre todo sobre el control judicial, pero aquí yo había traído algunos de sus libros. Sus 3 primeros libros son estos, este sobre teoría de los derechos, este sobre derechos liberales y este sobre el derecho de propiedad privada. Bueno, que marcan mucho de lo que ha sido su trayectoria, muy preocupada por la cuestión de los derechos, desde una visión, si se quiere, liberal progresista, y que se ha especializado, digamos así, en el problema este contramayoritario, y de ahí, digamos, una cantidad de artículos que ha ido publicando y que han cuajado sobre todo en 2 grandes libros. Ya un libro imprescindible, que por suerte está traducido al castellano, que es Joan Disagreement, Derecho y Desacuerdo, que se publicó en el mismo año que este libro sobre la dignidad de la legislación, que era una reivindicación del papel del Parlamento, del Legislativo, frente al Judicial Review, y una serie de textos más recientes sobre igualdad, sobre dignidades, sobre la tortura, y uno que comentamos en el seminario del año pasado, que era Political Theory. Pero el paper, el texto, digamos, que había distribuido para hoy, tiene que ver con una ocasión muy especial, un trabajo muy especial que él ha hecho por su visita a Colombia, que implicaba de algún modo, y su visita en particular a la Corte colombiana, implicaba un poco el encuentro entre, no sé si decir 2 gigantes, pero sí, digamos, un conflicto latente importante entre quien puede ser considerado, digamos, el principal crítico histórico dentro de la academia, el Judicial Review de la facultad de los jueces de controlar en última instancia y dar la última palabra en cuestiones constitucionales, y la Corte colombiana, que es un símbolo en el mundo de una corte activista, que ha sido en buena medida, digamos, entre comillas, progresista, al menos durante muchísimos años, en parte por eso, en parte por la trayectoria, yo diría, muy activista y progresista. También ha sido objeto de, no sé si ataques, pero cierta hostilidad, digamos, de parte del poder político, que ha hecho que su composición vaya cambiando. Claramente, digamos, hay un giro muy fuerte de lo que fue la Corte colombiana en sus primeros años, digamos, la Corte creada con la Constitución de 1991, pero bueno, digamos, se convirtió, y fue desde ese momento, digamos, sobre todo en esas primeras composiciones de la Corte colombiana, un tribunal ejemplar en el mundo, por su activismo y progresismo, entre comillas, digamos, definamos como definamos eso. Y bueno, digamos, el símbolo en la academia de la crítica majoritarista, si se quiere, al Judicial Review, majoritarista también, entre comillas, y el encuentro con la Corte progresista, digamos, el símbolo de la Judicial Review activista, digamos, era sin duda, digamos, un encuentro que prometía. Y yo creo que en buena medida ese encuentro
no defraudó las expectativas, aunque yo, digamos, lo había comentado en algunas sesiones y en el blog y en otros lados, digamos que algunos de los últimos textos de Waldron no tenían la sustancia o el trabajo, el interés que tenían sus primeros trabajos, sus primeros escritos, pero sí creo que él tomó a pecho, digamos, lo que representaba el viaje y la oportunidad que implicaba discutirlo en ese ámbito. Digamos, él fue invitado por la Universidad de La Sabana, pero tuvo un encuentro muy central para el cual, digamos, presentó un escrito, lo es interesante, y a eso iba, en la Corte Constitucional, y no, me parece que bueno, tiene un trabajo puesto al menos. Hay una reflexión importante que él quiso dejar en Colombia y yo creo que eso ha sido fructífero en el sentido de que, digamos, él se sintió provocado por el hecho de estar ahí y trató de hacer alguna reflexión especial sobre ese caso tan particular como es el caso de Colombia. Así que quería presentar un poquito las ideas y discutir un poquito las ideas que él presentó allí. Para luego, digamos, abrir, como siempre, a discutir con ustedes. El formato es un poquito, bueno, tiene su interés porque estamos tratando de hacer una transmisión en vivo, pero, digamos, con la peculiaridad de tener una cámara ahí y eso, bueno, eso complica un poco la cosa. Pero cosas interesantes, digamos, Waldron reconoce desde el comienzo que el estar allí presente, digamos, en el ámbito de la Corte colombiana, genera una oportunidad interesante para la reflexión. Reconoce también que si hubiera sido invitado 20 años antes, él hubiera tenido una posición distinta de la que estaba defendiendo ahora, porque, digamos, él, insisto, se reivindica como alguien que tuvo, al menos durante mucho tiempo, una posición muy fuerte de crítica al control judicial, y ahora, no es que la ha cambiado, pero digamos, sí que ha revisado matices, digamos, incluido matices importantes respecto de lo que era su justicia inicial. Un paréntesis medianamente prolongado sobre este tipo de cambios, entre comillas, que ha habido en la visión de Waldron. Yo creo que, digamos, muchos, y yo me reconozco en esa misma discusión, desde distintos lados, más o menos en la misma época, de distintos contextos, hemos trabajado, yo creo que paralelamente, influidos mutuamente, por supuesto que lo que uno puede influir es poco en el mundo anglosajón, pero sí que ha habido un diálogo más que una copia, digamos, de unos a otros, en esto que yo diría la discusión sobre el judicial review. Yo creo que efectivamente hace 20 años, y yo mismo, insisto, creo que como muchos, el seminario finalmente tiene un origen en las sesiones de discusión que tenía Carolina en la Facultad de Derecho de la UBA, y desde ese ámbito, en Argentina, como desde otros ámbitos en América Latina, y claramente, digamos, del ámbito anglosajón, había una, digamos, latente y presente, unas primeras visiones muy críticas sobre eso que Vigil había llamado la dificultad contramayoritaria, este hecho de que los jueces guarden la última palabra. Y es lo que Waldron, digamos, identifica como su postura más fuerte al respecto, que quedó reflejada particularmente en ese libro sobre derechos y desacuerdo, en donde él hablaba, en términos que no son ajenos a lo que él sigue diciendo hoy, pero, digamos, de la idea de la ofensa que representa en una comunidad democrática el hecho de que el Poder Judicial, no directamente electo, se quede con la última palabra para la decisión de cuestiones fundamentales. El insulto que representaba, digamos, para la política democrática, ese hecho de que, como él ejemplifica en uno de sus textos, digamos, si yo me junto con, digamos, poniendo una energía cívica infinita con mis compañeros y armo un partido, un movimiento y peleo con unas ideas y las llego a poner en el Parlamento y el Parlamento me aprueba y, digamos, y movilizamos un montón de gente, bueno, y luego el hecho de que 5 personas dentro de una corte puedan decir a esa movilización de años y implica millones de personas y movimientos y manifestaciones, etcétera, 5 personas que puedan decir no, ustedes no tienen la razón, digamos,
digamos, era para él como insultante en términos democráticos. Y esa posición, digamos, que representa, si se quiere, el punto más alto de la crítica de Waldron al Visual Review, y sí, ejemplificada en ese libro de Derecho y Desacuerdo, fue consistente y contemporánea con otros escritos bien importantes en el área. Siempre menciono en particular los textos de Mark Tashnet, digamos, y en particular ese famoso libro de él, Taking the Constitution Away from the Courts, digamos, que sacar la Constitución de las manos de los tribunales, ese es el título del libro. O sea que, digamos, hay ahí, desde el título, una provocación muy fuerte, una entrada muy fuerte en esa discusión, en la idea de una sociedad democrática no puede tolerar esto. Tashnet, de hecho, abogaba en ese libro por lo que él llamaba un populismo constitucional. Digamos, una posición en un punto majoritarista más fuerte, inclusive que la de Waldron, después podemos volver sobre eso. Pero bueno, digamos, ese movimiento fue importante, aunque minoritario dentro de la academia anglosajona, tuvo, digamos, repercusiones en muchos otros ámbitos. Yo, digamos, en los inicios de los 90 publicaba, digamos, también el libro de la justicia frente al gobierno, que tenía posiciones muy similares a las que tenían ellos, en parte influida por ellos, en parte, digamos, influida por lo que era el ambiente de discusión dentro de del grupo de Nino, por ejemplo. Y creo que todos, con el correr de los años, precisamos los contornos de la discusión a la luz de, primero, una reflexión autocrítica y a la luz de prácticas que se iban desarrollando y que ahora menciono brevemente. Pero digamos, adelantando un poco el final del cuento, creo que ninguno de nosotros se bajó del caballo de la crítica fuerte al control judicial, aunque sí, digamos, esas prácticas nuevas y esas teorizaciones y esa reflexión autocrítica sí hicieron que maticemos la posición. Entonces, en parte retomando lo que dice Waldron en su artículo, en parte comentando, digamos, hechos que fueron apareciendo y que hicieron que matizáramos nuestra posición, mucho de lo que estábamos en la discusión, digamos, mencionaría. Uno, la aparición, digamos, en el contexto canadiense de lo que fue la cláusula esta de no obstante, la aparición, digamos, para quienes no conocen esa llamada cláusula de notwithstanding, la idea de que, digamos, desde el momento en que en los 80 se aprueba la Carta de Derechos canadiense, se incluye una cláusula menor y yo diría poco revolucionaria, pero al mismo tiempo que causó un gran impacto en la discusión, porque lo que vino a decir esa cláusula es que el legislativo, digamos, en determinadas condiciones podía decir que insistía con su decisión desafiada por la Corte Suprema, entonces que no obstante lo que había dicho la Corte, digamos, podía insistir con su propia posición por el lapso de los próximos 5 años, etc. Insisto, esa cláusula fue poco usada, fue objeto de mucha polémica, no generó ningún cambio revolucionario en Canadá, ni mucho menos, pero, digamos, generó una gran conmoción en la discusión académica, sobre todo, porque mostró que el sistema tal como existía, y el modelo canadiense tiene mucho que ver con el modelo de Judicial Review que en América Latina o en el ámbito norteamericano existe, digamos, no estaba institucionalmente bien preparado para ayudar a una conversación entre los poderes ni para ser sensible, digamos, a las pretensiones democráticas propias de una comunidad, digamos, igualitaria. Entonces, digamos, lo que mostró es que era posible hacer algo institucionalmente para remediar algo que podía ser considerado un problema propio de las sociedades donde. Otra fue, digamos, entonces, esa cláusula fue disparador de esta serie de reflexiones. Pequeña anécdota, digamos, en lo personal, en el libro de la justicia frente al gobierno, digamos, nosotros en el grupo Nino habíamos sabido, digamos, de esta cláusula y a muchos de nosotros nos había llamado la atención sobre que ahí había algo interesante que empezaba a funcionar, entonces aparece ahí mencionada en el contexto del libro como un camino posible de salida frente a los dilemas generados por la dificultad de esta conferencia solitaria. Luego, digamos, de la mano de lo que ocurrió en Canadá, fue desarrollándose lo que muchos llamaron, Waldron, digamos, ahora llama, Tashnet llamó
el constitucionalismo débil, las formas débiles del Judicial Review, digamos, Dashner tiene un libro dedicado a la materia, que es lo que se generó sobre todo a partir de la experiencia de países de la comunidad angloparlante, en particular a partir del caso de Inglaterra, que lo que puso en marcha fueron los movimientos digamos, la posibilidad de la declaración de incompatibilidad. Esto quiere decir que el Poder Judicial no declaraba la inconstitucionalidad de una ley. En la tradición inglesa, digamos, es muy fuerte esta idea de que el Parlamento tiene los poderes para hacer lo que quiere, salvo convertir a un hombre en una mujer, que se decía en el tiempo dicho, digamos, pero básicamente el Parlamento puede hacer cualquier cosa. Y con la llegada, digamos, de la integración en Europa de Inglaterra, apareció esta idea de, bueno, ¿qué se hace si el Tribunal de Derechos Humanos Europeo nos dice algo que no? Entonces apareció esta idea de, bueno, la fórmula del constitucionalismo, del control judicial débil, que es la posibilidad de que, por ejemplo, declare la incompatibilidad. Se declare la incompatibilidad entre una cláusula, lo que está haciendo el Parlamento y lo que quiere, digamos, el ordenamiento europeo, pero que no implicaba invalidar la ley en cuestión y que lo que hacía era una invitación al Parlamento para que actúe y reaccione porque acá hay un problema. Digamos, formas de este tipo de, lo que podemos llamar, intervenciones débiles de control judicial, empezaron a desarrollarse y a practicarse en otros ámbitos, claramente también en casos como el de Argentina. Entonces, la aparición de ese constitucionalismo diferente, ese constitucionalismo débil, y esas formas débiles de control judicial, digamos, también tuvo un impacto interesante en la discusión. Los desarrollos que tuvo, por ejemplo, el llamado constitucionalismo popular, digamos bueno, que tomaría también con pinzas, pero el trabajo de muchos de estos autores, como Jack Balkin en un punto, Riva Siegel en un punto, Robert Foster en un punto, digamos, lo que hicieron fue instarnos a reflexionar acerca de lo que era la tradición del Judicial Review en Estados Unidos, entre otras cosas para mostrar que desde el primer minuto, y contra lo que la mitología dice en el caso norteamericano, digamos, de la glorificación del Judicial Review, bueno, no, que hubo, digamos, una vida mucho más fuerte de las tradiciones, si se quiere, democráticas. Entonces, que el Judicial Review, que tal como hoy lo conocemos, sea más una patología y una anomalía, y no, digamos, la forma dominante de respuesta frente a los problemas constitucionales. El constitucionalismo popular, digamos, tuvo, si se quiere, una pata descriptiva y una pata normativa. La pata descriptiva era esto, es decir, la historia norteamericana de glorificación del Judicial Review es bastante problemática, las cosas no fueron claramente así, pero había, sobre todo, y era lo que era más interesante, pero menos desarrollado, hay un modelo distinto que se puede llevar adelante, digamos, las relaciones entre los poderes, y que implica mucho mayor involucramiento popular. Entonces, digamos, el constitucionalismo popular ayuda a cuestionar el mito fundacional del Judicial Review, efectivamente a cambiar esa descripción, pero sobre todo, digamos, lo que vino a hacer es a sugerir que había ahí algo normativamente interesante, o sea, un camino que merecía ser explorado. Entonces, ese sería, digamos, un desarrollo también en esa conversación que fue dándose en relación con el control judicial. Waldron escribe un artículo importante que es traducido recientemente. Nosotros estamos por sacar en el siglo XXI una compilación de textos traducidos al castellano de Waldron. Un lugar central ocupa este artículo que Waldron llamó The Core of the Case. Y ahí lo que hace Waldron es como contextualizar, digamos, su aproximación al Judicial Review, y también mostrar que efectivamente el Judicial Review merece ser pensado teniendo en cuenta, siendo sensible a circunstancias diferentes, contextos diferentes. Entonces, digamos, la objeción merece ser pensada diferente, depende de cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. Esa sería un poco digamos, una idea fundante, una idea central en este texto, digamos, de Core of the Case. Entonces, lo que yo diría es que efectivamente la discusión ha ido cambiando. La posición está fuerte que autores como Waldron podían tener, o Dashner, algunos de nosotros podíamos tener hace 20 años, han ido modificándose, y hoy
digamos, muchos somos sensibles a que, digamos, el centro del problema está en otro lugar. Donde, bueno, muy posiblemente o sea, un lugar que pasó a ser el centro de la crítica fue la última palabra. Entonces, digamos, el punto más conflictivo, como diría Waldron, digamos, es lo que dice cuando termina su conferencia en Colombia, digamos, si me hubiera invitado acá hace 20 años, yo hubiera dicho enfáticamente estoy en contra de toda forma fuerte de control judicial. Y hoy, digamos, lo que dice Waldron es otra cosa que tiene que ver con, bueno, con una crítica a la última palabra, al hecho de que los tribunales se queden con la última palabra cuando hay una disputa constitucional dentro de la sociedad. Entonces, el eje de la discusión se cambió, digamos, o sea que hoy el objeto de la crítica principal de autores como Waldron es que exista esa forma fuerte de control judicial, pero se admite, o uno puede decir más que se admite, que debe ser considerado como compatible con un ordenamiento democrático que en una sociedad haya formas de revisión judicial, mientras que la última palabra quede en manos de la ciudadanía. Eso es un poco, digamos, la posición que yo creo que hoy es la que prevalece dentro de los viejos críticos del control judicial. Entonces, cosas interesantes que me parece que dice Waldron en Colombia. Digamos, lo que él dice es, digamos, me parece que hay un ejercicio interesante porque, digamos, con todos los matices que él ha querido poner, él reconoce que, digamos, la sustancia de la posición crítica de Judicial Review se mantiene y que merece mantenerse, y que, sin embargo, digamos, uno puede ver, digamos, los matices, como anunciaba en ese Court of the Case, dependiente del caso. Por ejemplo, un matiz importante, él menciona en el texto, sugiere en el texto, si en países como Colombia tenemos una clase política que durante muchos años, por temas digamos, de la narcopolítica que llamaban, el narcoterrorismo, lo que sea, digamos, que hacía que buena parte del Parlamento estuviera en prisión o en proceso de condena, etc. Bueno, por supuesto que hay una anomalía extraordinaria en cuanto a cómo funciona la política democrática. Bueno, y esas anomalías pueden hacer entendible, digamos, un rol más protagónico del Poder Judicial. Pero la insistencia de Waldron en Colombia fue, pero no se saquen de encima tan prontamente la oposición democrática. Digamos. Si algo viene a hacer, y esa es la última sentencia de su conferencia en la Corte, es tenemos que seguir dudando, digamos, pensar un poco más, si quieren modestamente o con más vergüenza, cuál es el papel que le corresponde a los jueces. O sea, y esto yo diría de modo desafiante respecto a lo que es, o sea, no es que el objeto de la discusión sea la academia colombiana o la práctica colombiana, sino, digamos, la versión es, ¿qué es lo que podemos decir nosotros, los defensores de una posición más, si quiere, fuertemente democrática, a la luz de los desarrollos que ha habido recientemente que incluyen cortes activistas como la de Sudáfrica en un punto, como la de Hungría en un momento, como la de Costa Rica, como la de Colombia, que nos dan ejemplos interesantes en algún sentido frente a, digamos, desarrollos que nosotros por otras razones independientes podemos decir son válidos. Entonces, él lo que viene a decir es, no descarten tan prontamente la crítica democrática, y dice lo que hace también a su reflexión autocrítica sobre su propia posición. Hay un tema, es que si he aprendido algo en estos últimos 20 años de reflexión sobre la Judicial Review, es este problema de la legitimidad. Que para mí, digamos, había un problema central en la crítica, que llevaba la crítica a Judicial Review, que tiene que ver con eso, la ofensa, el insulto a lo que es la política democrática y, digamos, un desafío a la legitimidad democrática. Pero es lo que dice es, ahora, una cosa aprendí en estos últimos 20 años y es que la legitimidad no se agota en la legitimidad democrática. Digamos, nos interesa, o tenemos que reconocer que, digamos, cuando hablamos del problema de la legitimidad, bueno, también, digamos, hay otras dimensiones de la legitimidad. Entonces, digamos, aquí está él conversando en ese caso directamente con los jueces de la Corte Colombiana para decir, entiendo que mucha gente, por ejemplo, ve como legítimo el nivel de compromiso, digamos, de los jueces, que hace que sus decisiones tengan una legitimidad especial, o
lo que se llama la legitimidad sustantiva, algo que muchos jueces reivindican en Colombia. Él tiene en mente, en el caso del texto lo cita explícitamente, a un famoso ex juez súper importante, súper influyente, y además de los pocos, digamos, traducidos al inglés, lo que ha hecho más imposible su diálogo con el ámbito norteamericano, que es Manuel Cepeda, que entre paréntesis sacó recientemente un texto súper interesante en inglés, con resúmenes y comentarios a los casos de la jurisprudencia colombiana. Con David Lewis, con otro. Pero el punto es, digamos, le discute entre otros a Cepeda el hecho de que no se puede hablar simplemente de la legitimidad sustantiva de las decisiones de la Corte, por ejemplo, la Corte colombiana, sin olvidar, digamos, esa cuestión de la crítica democrática. Esto es, reconozco que merece reconocerse que hay vida, digamos, si se quiere, más allá de la legitimidad democrática. Hay otro tipo de legitimidades sobre las cuales tenemos que hacernos cargo, que le importan a la ciudadanía, que importan, digamos, para pensar en la fuerza de las decisiones, pero eso no borra la preocupación por la legitimidad democrática. La legitimidad, concepto súper importante en la definición de Watlon, que aquí él define como la capacidad para, digamos, como darle apoyo a las decisiones públicas que se toman, y aún y en particular a los opositores de la decisión. Entonces, si a uno le preocupa esto de la decisión, o sea, que tenga legitimidad, bueno, digamos, hay muchas cosas que pueden hacer que la decisión sea legítima y que gane respetabilidad. Pero el hecho de que mucha gente, por ejemplo, apoye la decisión de la Corte colombiana en el caso tal, bueno, es muy distinto al tipo de legitimidad que da la legitimidad democrática en un procedimiento democrático, que hace que la gente que está votando, digamos, bueno, el opositor esté involucrado en ese mismo procedimiento y pueda participar en esa discusión política en relación con la decisión. Esto es, él puede decir, reconozco que la legitimidad no se agota en la legitimidad democrática, pero eso, el hecho de que aún los grandes críticos del Judicial Review veamos esto, no hace que podamos dejar de lado, entre paréntesis, como muchos de los académicos defensores del Judicial Review, también en Colombia, están haciendo. Entonces, yo creo que él critica suavemente, pero de modo interesante, una actitud que yo diría celebratoria de los círculos que, bueno, que fácilmente, como él dice, dismiss, digamos, dejan de lado, se sacan de encima enseguida el problema democrático. Acá hay un problema que no puede ser sacado de encima tan fácilmente. Es un poco una idea, digamos, muy central. Argumentos que a mí también me interesaron repasar en otro momento. No podemos evitar la crítica democrática al Judicial Review, digamos, hablando simplemente de legitimidad sustantiva y perdiéndonos de vista que la legitimidad sigue siendo centralmente, o merece seguir siendo, sobre todo, legitimidad democrática. Pero también otro tipo de críticas, otro tipo de respuestas, digamos, que habitualmente se dan a la crítica de los demócratas, con el tipo de, bueno, no, lo que pasa es que los legislativos funcionan muy mal. Bueno, los legislativos funcionan muy mal, pero, digamos, la práctica, o sea, los problemas que en un sistema institucional afectan a la política no son normalmente ajenos a la esfera judicial. Y el hecho de que, digamos, si uno parte de un ideal democrático, si el Parlamento, como uno le podría haber dicho a Carl Schmitt, si el Parlamento está funcionando horrible, bueno, eso no es un argumento a favor de Führer, no es un argumento a favor de Hitler, no es un argumento a favor de la autoridad concentrada, no, es un argumento, si uno parte de una teoría democrática mínimamente robusta, bueno, si el Parlamento funciona mal, hay que ver de qué modo reforzamos el componente democrático del Parlamento o del sistema institucional. Entonces, otra vez, el hecho de que el legislativo funcione mal no es un argumento suficiente para defender el Judicial Review tal como lo conocemos. Y lo mismo, digamos esto, el hecho de que, bueno, haya algún tipo de representatividad en las decisiones de la justicia, o sea, que la gente se sienta representada, o que los jueces, digamos, dialoguen con las dos partes, o dialoguen con muchas partes. Bueno, tampoco, digamos, dota de fuerza democrática la decisión. Eso, digamos, otra vez, te dará algún tipo de legitimidad mayor, pero otra vez eso no remueve la cuestión democrática. Cepeda da un argumento también, digamos, este juez colombiano,
acerca de, bueno, si la decisión judicial tomada por la Corte no le gusta, bueno, la gente puede hacer una enmienda constitucional y imponerse, entonces no tenemos la última palabra. Bueno, tampoco, digamos, parece un argumento fuerte e interesante, en el sentido de que la energía que requiere hacer una enmienda constitucional y además la idea de que cada vez que estamos teniendo que desafiar una decisión de la Corte, vamos a tener que hacer una enmienda constitucional, también es como ridiculizar o trivializar lo que implica el compromiso con una constitución. Entonces, digamos, tampoco bastaría, o sea, entonces para reforzar el argumento pro Corte, la idea ni de que el Parlamento funciona mal, ni de que tiene algunas virtudes la Corte, ni el hecho de que hay una posibilidad de hacer una enmienda, digamos. Hay una discusión que ha dado otro autor que discutimos aquí en el seminario una vez, que es Barry Friedman, que también, digamos, critica la idea esta de la que tendrían los demócratas sobre que la Corte tiene la última palabra, porque dicen, no, bueno, se trata de un diálogo continuo. Bueno, no, pero ¿en qué sentido hay un diálogo continuo? Digamos, sí, otra vez, la gente puede insistir, militar, etcétera, pero el hecho de que, digamos, la Corte finalmente, cuando estamos tratando del aborto, diga, bueno, no, Roe vs. Wade tiene esta dimensión, o digamos, o el matrimonio igualitario esta es la decisión, y bueno, eso tiene un peso extraordinario. La pregunta siempre se mantiene, ¿por qué, frente a problemas que nos preocupan muchísimo, digamos, no somos nosotros, los ciudadanos, nuestros representantes del Parlamento, sino 5 tipos, los que tienen esa fuerza decisiva a la hora, digamos, de tomar una decisión sobre este tipo de cosas? Entonces, digamos, la idea de Waldron es, o sea, como este mensaje, se quiere prudencia en ese contexto de, momento, no se saquen de encima tan rápidamente el problema porque no se pueden sacar de encima. Que la presión democrática, que la preocupación democrática no sea la única preocupación, no quiere decir que no siga ocupando un lugar centralísimo. Que haya otro tipo de consideraciones sobre legitimidad, está todo bien, digamos, pero eso no quita del medio de la legitimidad democrática. Insisto, yo creo que ha sido muy común esa posición, si se quiere, triunfalista, digamos, como que ya no hay preocupaciones, digamos, como las viejas preocupaciones democráticas ya se han pasado de moda. Yo diría con Waldron, digamos, lejos de ser así. ¿Alguna cosa más y algún comentario también crítico sobre Waldron? Pero digamos, él en este, si se quiere, aprendizaje o matización de su posición inicial, dice, bueno, el hecho de haber focalizado mejor cuál es nuestra crítica, si se quiere, la crítica a algo que podemos ver como la última palabra, el hecho de reconocer que hay prácticas nuevas que son interesantes, bueno, nos puede hacer caminar en búsqueda de soluciones, en busca de, digamos, de alternativas, que tengan que ver con caminos intermedios entre la posición, digamos, de la ultracrítica democrática de los primeros tiempos y la defensa, si se quiere, alegre y, digamos, irresponsable, yo diría, del future review. Entonces, digamos, termina su texto y termina su posición en Colombia, explorando, tal vez no sea la parte más interesante del texto, pero sí, yo creo que si la leemos a su mejor luz, que es esto de pensar qué es lo mejor que puede ir sugiriendo un demócrata convencido frente al convencido del future review. Entonces él explora ahí alguna alternativa, digamos, como por ejemplo, que en algunos estados de los Estados Unidos, como en Nebraska, se le pide al Tribunal Superior, al Tribunal de Estado, que si va a declarar inconstitucional una ley, lo haga con una supermayoría, una mayoría especial. Punto que digamos, uno puede decir otra vez, es menor, pero hay algo interesante lo que dice ahí Waldo, porque eso tiene que ver con una serie de trabajos que él ha escrito en la materia, insistiendo sobre este punto, que es cómo dentro de los tribunales colegiados y las altas cortes cuenta la cuestión del número. Y el punto es interesante, y yo creo que ha sido no una chicana, sino un punto interesante en su trayectoria, demostrar que los tribunales, que normalmente, digamos, a la Dworkin podían jactarse de nosotros lidiamos con derechos, mientras los órganos mayoritarios tratan sobre las cuestiones de los grandes números, a nosotros en cambio los grandes números no nos interesan, nos interesa la cuestión de derechos, las cuestiones de derechos no pueden estar sujetas al voto. Y bueno, siempre el punto de Waldron fue, lo vimos el mismo año pasado en este seminario, en la primera sesión, en la segunda, digamos, bueno, dentro de las grandes cortes también se vota, o sea, cuando hay una disidencia, digamos, también se termina votando.
sobre esos dos puntos. Uno, digamos, de cómo, o sea, el reconocimiento de que dentro de los tribunales también funciona la regla mayoritaria. Entonces, para quienes oponen derechos contra reglas mayoritarias, Waldron viene y dice, dentro de los tribunales hay también reglas mayoritarias, y por eso, en el reconocimiento de eso, a lo mejor podemos hacer que, digamos, para adoptar las decisiones judiciales del tipo de complejidades que tiene el uso de la regla mayoritaria en la política, bueno, ¿por qué no incluimos cosas tales como supermayoría de pruebas? Y el otro punto, que digamos, es súper central en todos los escritos de Waldron, tal vez uno podría empezar con eso directamente, o centrarse solamente en eso, es lo que le daba título a ese libro central de derechos y desacuerdos, que es el reconocimiento de que en toda la sociedad y en todas las instituciones, y también dentro de los tribunales y también dentro de las Cortes Supremas, lo que prevalece es el desacuerdo. Y entonces, por eso es que terminan recurriendo a cosas tales como la regla mayoritaria. Digamos, y yo creo que ese es como el gran eje que articula todo el pensamiento de Waldron en la materia. Tenemos desacuerdos fundamentales y en una sociedad de iguales, ¿de qué modo vamos a resolver estos desacuerdos que, bueno, en nuestra igualdad de condiciones fundamentales? Que es, por ejemplo, votando, digamos, discutiendo colectivamente, pero digamos, tenemos que hacer honor al hecho de que todos somos más o menos parecidos. Entonces, esta idea de que lo que ocurre dentro de los tribunales, el tipo de razonamiento que aparece dentro de los tribunales, no es demasiado diferente al que vemos fuera de los tribunales. Lo que prevalece es lo que prevalece afuera, que hay desacuerdos sobre cuestiones fundamentales y tenemos que buscar maneras de lidiar con esos desacuerdos. Y qué mejor manera que la regla mayoritaria, que, aunque no lo quieran reconocer, funciona también al interior de los tribunales. Bueno, él piensa, digamos, en algunas otras alternativas. Una que es muy de interés para seminarios como este, o para digamos, la gente con la que venimos trabajando, que tiene que ver con mecanismos dialógicos, o sea, eso, el reconocimiento de que en la práctica se han ido poniendo en marcha formas dialógicas de intervención. Un punto también sobre el cual yo creo que merece trabajarse mucho más, y otras cosas por la trivialización que hay sobre la idea de diálogo, digamos, pero tomo en su mejor expresión lo que él sugiere, o sea, hay efectivamente caminos dialógicos a ser explorados que menguan la crítica democrática al trabajo de los tribunales. O sea, que en la medida en que los tribunales, ya sea que decidan dialógicamente o pongan en marcha mecanismos dialógicos, bueno, eso depende, yo diría, de cómo se implementa, puede ayudar a menguar la crítica democrática a cómo se actúa. Insisto, sobre esto vuelvo sobre el final. Creo que hay mucha trivialización sobre la cuestión y creo que esa gran novedad, o la interesante novedad que hay, merece ser pensada con más cuidado, pero tomo con Waldron, digamos, la idea de que efectivamente hay caminos ahí por explorar. Y un último punto que él menciona, que tiene que ver con, digamos, esta idea, digamos, que también ha sido cara al seminario, que es la de no querer constitucionalizar todo y resistir esta idea, digamos, digamos, que es tan común en el campo de los, entre comillas, que privilegian la cuestión de los derechos y que privilegian la judicial review, que es esta de sacar. Hay temas que son tan importantes que tenemos que sacarlos de la discusión mayoritaria y constitucionalizarlos. Digamos, y ha sido un punto recurrente en los trabajos de Waldron, la crítica de esas ideas, y entonces esto de como que con más modestia nos acercamos a esos temas. Si vemos que no hacemos nada importante cuando, bueno, no hacemos nada importante, no hacemos nada, digamos, que podamos justificar fuertemente cuando retiramos de la discusión ciertos temas porque los ponemos dentro de la Constitución. Bueno, lo que está dentro de la Constitución, decimos, libertad de expresión es muy importante. Entonces, lo ponemos dentro de la Constitución. Bueno, tenemos que empezar a discutir mañana mismo qué quiere decir libertad de expresión, y todo lo que queramos hacer regulando la libertad de expresión requiere una discusión democrática. La ley de medios, sí, requiere una discusión democrática. O sea, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho cuando hemos dicho esto tiene estatus constitucional? Entonces, esta idea también, otra vez, de ser más prudente con ese tipo de búsquedas que son tan propias, yo diría, del pasado, de los defensores, esta idea fuerte de los derechos. O sea, una idea fuerte de los derechos, bueno, tendrá que explicar por qué identifica ese derecho y qué quiere hacer una vez que lo identificó, el hecho de que le haya dado estatus constitucional, que es, digamos, lo que hace. Ahora,
digamos, de qué modo eso va a justificar que el juez sea el único que se ocupa, que tenga como una clarividencia o un acceso epistémico especial a esos derechos. No, sigue siendo algo que merece que discutamos entre todos. Entonces, yo creo que reivindico este texto de Waldron porque me parece que digamos, ha aceptado adecuadamente el desafío que se planteaba, que es, hay una pregunta que hacerse frente a el tribunal que aparentemente funciona del modo que querríamos que funciona, o que ha sabido funcionar de la manera en que nos podría gustar que funcione. Y yo creo que el mensaje es ese, es la cuestión democrática nos saca fácilmente del medio, pero no es una afirmación meramente dogmática, reconocemos que la legitimidad excede la legitimidad democrática, pero eso no quita del centro, digamos, de la importancia de la legitimidad. Digamos, por lo que ha sido siempre la tónica del seminario y las cosas que hacemos, la gente que trabajamos en este tipo de área, no, yo subrayaría alguna diferencia que sigue siendo importante para mí en relación con el acercamiento que muchos tenemos a Waldron. Algo que habíamos dicho el año pasado cuando discutíamos este libro de Political Theory, por ejemplo, que es, muchos de nosotros reivindicamos, hablo por mí, pero digamos, entiendo que esta posición la compartida por gente que trabaja cercana a mí, y es la distinción entre, digamos, cuando hablamos de política democrática, entre parlamento y ciudadanía, o sea, el hecho de que muchos de distintos lados peleemos académicamente por la reivindicación de la democracia frente al campo de los derechos y frente a aquellos que querían constitucionalizarlo todo y frente a aquellos que siguen teniendo una cuestión de fuerte, no quiere decir que dentro de este campo democrático todos tengamos posiciones similares. En particular, yo diría, digamos, en el caso de Waldron, de un modo todavía más notable que en Dashner, hay un énfasis que en Political Theory quedó muy claro en su reivindicación del Parlamento y de la democracia representativa por encima de formas más abiertas de democracia. Yo subrayaría, digamos, que dentro de la tradición de la idea democrática en la que venimos trabajando muchos, vinculada con estas formas más dialógicas de democracia, más conversacionales de la democracia, yo diría, bueno, muchos claramente seguimos enfatizando, subrayando, insistiendo por la primacía del debate democrático por encima del Parlamento. Es más, en condiciones tales como funciona realmente la política, mucho más todavía, digamos, o sea, la reivindicación que hacemos todavía hoy, muchos de los críticos tradicionales del Judicial Review, aún en estas versiones matizadas, es una reivindicación de la política democrática en sentido fuerte, digamos, que tiene que ver con la prevalencia de la voz ciudadana. Y eso, en el contexto de lo que es hoy la vida política, uno de los textos que vamos a discutir en el seminario, un texto que tiene su interés de Klaus Hofe, sobre los nuevos intentos, digamos, las nuevas búsquedas plebiscitarias en las democracias contemporáneas. Bueno, muchos de nosotros que reivindicamos ese papel bien importante para la democracia horizontalizada, no identificamos democracia amplia con plebiscito. Plebiscito es una manera posible que será interesante o no, de acuerdo a cómo se organice, porque nos interesa tanto reivindicar, digamos, la inclusividad de la discusión como las formas de debate, de información previa, etc. Entonces, no es que, digamos, somos simplemente plebiscitarios. No, el plebiscito puede ser interesante o no, depende de cómo se organice. Somos defensores de una democracia dialógica. Entonces, el plebiscito organizado por Pinochet, el plebiscito organizado por Fujimori, o el plebiscito mismo organizado, digamos, de modo ya mucho más interesante, pero todavía muy problemático, por Inglaterra con el tema del Brexit, o por Colombia con el tema del acuerdo de paz, son bastante criticables por este mismo punto de apoyo democrático, desde el punto de vista democrático que tenemos, y no porque no nos gustó el resultado, sino porque desde el momento en que se lanzó, uno podría decir,
hay un problema, digamos, si no hay espacio de discusión suficiente, espacio de información suficiente, tiempo suficiente para debatir posibilidades de matizar la decisión y no que uno tiene que decir sí o no a 500 páginas o 500 preguntas, digamos, que solamente puede responderlas por sí o no. Entonces, esto forma más parte de la falta de respeto democrática que de algo que reivindicamos, digamos, los demócratas convencionales. Entonces, frente a Waldron, yo seguiría insistiendo con esta posición, digamos, de reivindicación de una democracia dialógica de cierto tipo, que no es lo mismo que defender las formas de la democracia representativa actualmente existentes. Y más allá, y este es el último punto que hago con esto cierro mi presentación, más allá de digamos, la crítica a la democracia representativa actualmente existente, una cosa que también ha sido importante en las discusiones que hemos venido teniendo en los últimos seminarios, que tiene que ver con esto que hablaba de la cuestión dialógica, y es que sistemas institucionales como el nuestro, y nuestro, digo Argentina, pero digo como el que prima en muchas sociedades latinoamericanas, el que prima en Estados Unidos, el que se difunde, digamos, también en Europa cada vez más, son sistemas institucionales que no es que simplemente están funcionando mal porque hay una mala coyuntura de políticos o porque los políticos hoy son muy corruptos, no, sino que hay elementos estructurales en esa estructura institucional, en esa forma institucional, que son problemáticos. Y que como algunas discusiones que tuvimos antes decíamos, para quienes reivindicamos formas de la política, digamos así, democrática, dialógica, sistema institucional como el nuestro, el de los checks and balances, tal como fue creado desde el minuto uno, y no en su patología, sino en su mejor versión, son muy problemáticos. ¿Por qué? Y bueno, porque en buena medida fueron creados no para promover el diálogo inclusivo, sino, digamos, para frenarlo, para hacerlo difícil, o para separar. Entonces, hay un problema que es estructural en cuanto al tipo de instituciones en las que estamos fundados. Entonces, yo creo que hay otra también esta diferencia muy importante en relación con Waldron, que es, no solamente hay una crítica que merece que hagamos a lo que es, digamos, el funcionamiento patológico de nuestras democracias actuales, realmente existentes, sino que hay, aún en su mejor versión, digamos, esa estructura institucional que es problemática para quienes tenemos un acercamiento, digamos así, dialógico, conversacional a la democracia. Entonces, no, eso para señalar, digamos, también hay vida más allá de Waldron para quienes reivindican esta posición, digamos, si se quiere más democrática a la Waldron. Entonces, digamos, resumiendo, eso, yo creo que después de muchos trabajos que habían dejado que desear, hubo algo interesante en ese desafío que aceptó Waldron, al hablar al centro, digamos, de la reivindicación, aún en Latinoamérica, digamos, del Judicial Review. Yo creo que su reflexión normativa fue interesante y creo que honró el tipo de reflexiones que la ha venido haciendo. O sea, es un paso para mí adelante respecto de lo que es un tema súper caro al seminario, que es la reflexión en torno al Judicial Review. Eso no quiere decir que, digamos, las posiciones que defiende Waldron en esos términos sean la mejor versión de lo que a uno le gustaría defender, porque hay muchas cosas que seguir diciendo, pero creo que el ejercicio que él se propuso fue exitoso, fue interesante, digamos, no es la última versión, seguramente tampoco en su pensamiento, pero creo que fue importante y por eso que quería que con ese texto hagamos Entonces, yo corto acá y, digamos, disculpen si me extendí un poco, creo que la idea es empezar un diálogo como siempre y bueno, ver qué piensan, hasta qué punto han seguido, qué quieren que hablemos sobre el tema, pero creo que había algo importante ahí. Profesor, el camino dialógico en Argentina, el camino dialógico en el proceso judicial sería, por ejemplo, las audiencias. Bueno, es una pregunta súper importante sobre las posibilidades del diálogo promovidas desde la justicia. Efectivamente, las audiencias es, yo diría, un ejemplo posible, audiencias públicas, es un ejemplo posible, imaginable, digamos, de un camino dialógico a desarrollar por la Corte. Pero como también discutimos en el marco del seminario, yo creo que ahí hay algo bien importante, pero la práctica efectiva de lo que ha sido el diálogo democrático
en términos de audiencias públicas, muestra eso que hablaba antes, hace un minuto, que es los déficits institucionales que tienen esquemas como el nuestro. Entonces, digamos, en algunos textos que discutimos por acá. Si uno ve la práctica efectiva de lo que han sido las audiencias públicas tanto en Argentina como en Brasil, bueno, es una práctica muy deficitaria, y otra vez, no se debe a el mal juez X o a B o H o, bueno, justo una mala camada de jueces, sino que hay un problema estructural. O sea, ¿qué es lo que está fallando ahí? Bueno, entre otras cosas falla que, digamos, y eso está como documentado tanto en Argentina como en Brasil como en otros lados, digamos, en la práctica efectiva lo que vemos es que los jueces utilizan estas audiencias públicas del modo en que quieren, las convocan cuando quieren, las dejan de convocar cuando quieren, de lo que ocurre, de lo que se debate dentro de las audiencias, toman lo que quieren, lo usan, lo que toman como quieren. Entonces, uno puede decir, hay algo bien importante ahí, pero hay algo que es muy criticable, que tiene que ver con este elemento estructural, que es, los jueces siguen guardando un nivel de discrecionalidad tal, que hace que la salida de la audiencia pública, bueno, sea muy promisoria, sea bien interesante, pero al mismo tiempo, digamos, enmarcada en un sistema institucional que sigue estando caracterizado sobre todo por la discrecionalidad. Entonces, algunas cosas. La audiencia pública yo creo que merece seguir siendo reivindicada desde una política dialógica, pero bueno, digamos, nos preocupa muchísimo de qué modo se lleva adelante. Y además yo creo que es uno de los caminos posibles. O sea, cuando uno piensa en diálogo, bueno, es cómo hacemos por tender diálogos en toda la política entre las distintas ramas de poder entre sí y entre las ramas de poder y la ciudadanía. Y por eso digo, la audiencia es una posibilidad que en todo caso será reivindicable, depende de cómo se lleve adelante, pero hay muchos otros caminos explorables. La cláusula esta, no obstante, y fue interesante, fue porque planteó la posibilidad de una pequeña posibilidad de diálogo, también un diálogo muy raro, pero bueno, una primera pequeña puerta de diálogo entre legislativo y poder judicial. Entonces era, el legislativo tiene una puerta más para responder, impida, digamos, que el juez se quede con la última palabra. Bueno, era un pequeñito inicio de un camino de diálogo, pero por eso digo, entonces, estamos explorando caminos y que luego deberán ser evaluados uno por uno. Entonces, la audiencia pública es provisoria, pero tal como funciona, está montada en un esquema estructural de discrecionalidad. La cláusula notwithstanding abrió una pequeña puerta, pero, digamos, finalmente lo que instauró, o sea, fue interesante porque mostró que había mucho por hacer y que era posible hacerlo con reformas institucionales, pero lo que en última instancia consagró, en la medida que eso no se desarrolle, es que el Poder Legislativo tiene una posibilidad adicional de pegar un portazo, un golpe sobre la mesa. Bueno, pero eso no es diálogo. O sea, que el Legislativo digo, no, insisto, bueno, está bien, es la posibilidad de un comienzo de diálogo, pero otra vez, realmente es muy poco. Y otra vez, para quienes reivindicamos una posición que tiene más allá de igual, ¿no? Tampoco nos quedamos en la idea de que hablen las élites entre sí, la élite judicial con la élite política, no, nos interesa sobre todo de qué modo la ciudadanía gana voz. Entonces eso es, por eso me parece que, yo diría, el 2010 en adelante, es como empezó la era o la década del diálogo. Entonces, la idea del diálogo se convirtió en moda dentro de la academia. Y muchos jueces vieron que ahí había algo interesante y empezaron a llamarse a sí mismos dialógicos. Bueno, gran prevención frente a eso y consejo de que seamos súper prevenidos frente a eso. Hay un gran camino a explorar, pero mucho de lo que se hace hoy es igual a lo que se hacía ayer con otro nombre. Entonces, eso, me parece que los defensores del diálogo no tenemos que estar, digamos, dispuestos a tragarnos el cuento de que hoy se hace algo que se llama diálogo cuando es idéntico a lo que se hacía ayer y no lo llamamos diálogo. Sí, sobre el tema de las audiencias, me parece muy interesante, sobre todo por la práctica que se ha dado en la Argentina, en donde, bueno, efectivamente fue provisorio. Lo que pasa es que el diálogo es que te escuchen, en el mejor de los casos, y no hay un efectivo diálogo, ni siquiera con el tribunal, ni que hablar entre las partes. Sería interesante quizás si ese mecanismo de audiencia, ese mecanismo de diálogo, sería realmente dialógico y podría tener, bueno,
como mínimo muy débil, que el tribunal esté obligado a contestar los argumentos que se brindan en la audiencia, cosa que, de hecho, en el estudio que vimos de la audiencia de la Corte, que había hecho Miguel, en la sentencia de la Corte no se dedica ni un reglón al desarrollo de las audiencias, pero después sería muy interesante de que la Corte Argentina o en general, ¿no? Abra la decisión, o sea, que la decisión no la tome únicamente la Corte. No, por eso, que la Corte pudiera abrir a otros a participar en la toma de decisiones que quizás podría ser hasta con totalmente eso de que, primero, tal como hoy está, es difícil llamarlo diálogo, que hay mucho por hacer, no sabemos bien qué hay que hacer, sí que estamos, digamos, dando pasos para pensar eso, sobre qué es lo que podría ser interesante desde una visión de democracia dialógica, sobre cómo se sigue el diálogo, cómo, digamos, esta práctica puede desarrollarse en modo interesante, tal que, digamos, bueno, encaja con el tipo de concepción de la democracia que uno querría necesitar. Ahora, digamos, dicho esto, coincido completamente con lo que decís y parece, digamos, tanto lo que sugerís como el punto de partida me parece perfecto, coincido completamente. No, una reivindicación, digamos, de las audiencias que creo que también compartimos, o sea, yo creo que, digamos, ha mostrado algo importante, por ejemplo, en términos de educación cívica, digamos, de mostrar, digamos, cosas que para el demócrata son importantísimas. Todos estamos en condiciones de entender argumentos que muchos nos decían son imposibles porque son, digamos, tienen que quedar para los técnicos. No, todos podemos, cuando vemos la audiencia sobre religión, la audiencia sobre ley de medios, la audiencia sobre el repelo, bueno, vemos, esto puede no contaminar y este camino parece interesante, o la ley de medios, bueno, no está mal que el Estado regule tal tipo de cosas. Entonces, eso yo creo que es muy importante, demostrar que, con independencia de todo lo que debe hacerse institucionalmente, estructuralmente, para que el diálogo pueda ser llamado diálogo, pero digamos, ya hay algo importantísimo en lo que ocurrió, que es mostrar, en ese sentido yo creo que ayuda a democratizar la sociedad, que es, uno, sobre temas importantes, todos tenemos algo importante para decir, eso puede ser entendido, o sea, por cualquier persona sin grandes estudios puede entender los problemas de fondo, podemos reconocer que el opositor a lo que decimos tiene cosas importantes para decir, todo es importantísimo. Entonces, hay mucho importante que ha pasado ahí, que es reivindicable, y en todo caso digo que vos, efectivamente hay mucho camino para recorrer para decir, esto sí puede ser necesario. El texto que citaba, que era el de Miguel Benedetti y Jimena Sáenz, que publicamos, digamos, en esta colección del siglo XXI, yo creo que es un gran texto de análisis de la práctica, digamos, de la Corte Argentina, qué es lo que pasó efectivamente en cada una de las audiencias que se hicieron. ¿Había varias cosas? Sí, me voy, cambio de fondo para esta pregunta. Pues la verdad, en 18 páginas dice bastante, o sea, hay bastante tema para contar, pero lo que más me impactó, que es lo que quería traer a la colación, era justamente algo que empieza a asomarse al principio del trabajo y que después al final lo remata de manera bastante contundente, que eran problemas de la legitimidad sustantiva de los argumentos de los jueces. Lo empieza diciendo a mitad del trabajo más o menos, o de la conferencia más preparado. Y hay algo súper importante. Sí, que él primero dice, bueno, sí, que por un lado te arrobas una facultad, pero por otro lado estás ofendiendo a todas las miles de personas que pueden estar en desacuerdo con esa interpretación del derecho, pero lo que más me interesó, aparte de eso, que quizás bueno, dice, oh, qué obviedad, lo que puede llegar a decir en ese punto, me pareció lo del final, lo de la demonización de la política para la legitimidad sustantiva. Él ahí, en la página 16 y 17, dice dos cosas muy claras que me parece, o sea, que son para otros juristas que sería completamente lo opuesto, como Ferraioli, cuando dice, por ejemplo, en la página 16, el tema es que cuando la legitimidad sustantiva, los jueces por un lado pasan a estar en un nivel de, más allá de la política, de ver a la política como una cosa mundana, los jueces en un plano más superior. Por otro lado, el tema de la demonización, es decir, cuando los jueces se arrogan los derechos de esta es la verdadera interpretación del derecho, el partido B, que opina de esta forma, es automáticamente demonizado y es sacado de contexto. No, eso es súper importante. Y él,
En el caso particular de Colombia, el primero lo discute con la gente y es, muchos han dicho, bueno, es que y es un argumento común en Colombia, en la academia colombiana y en otros lados, pero no, bueno, lo que pasa es que acá no hacemos digamos, una intervención formalista al derecho, sino sustantiva. Primero que, digamos, quiere decir, segundo, si vos haces una reivindicación de la sustancia, lo que estás haciendo es metiéndote o tratando de vincular derecho con política. Bueno, si vamos a hacer política, digamos, la política democrática también es sustantiva. Entonces, en ese sentido, si vamos a comparar la legitimidad sustantiva de lo que hacen los jueces, eso también claro en la exposición que yo en el blog colgué el link, pero digamos, por otro lado también pueden entrar, vale la pena escuchar la conferencia que dio en la Corte, que está en YouTube. Y él dice, la legitimidad sustantiva está perfecto, pero así como hay una dimensión judicial de legitimidad sustantiva, hay una dimensión política de legitimidad sustantiva. Entonces, si vamos a hacer comparación vis a vis, bueno, en democracia, ¿por qué es que vamos a decir que la legitimidad sustantiva de los jueces debe prevalecer sobre la legitimidad sustantiva de la discusión política que va a hacer? Hay otra cosa que te quería consultar justamente sobre esto, y es que Waldron lo trata específicamente sobre lograr, o sea, de un grupo de jueces, bueno, sobre una decisión que se judicializó a nivel político, bueno, el tribunal falló a favor del partido A y en contra del partido B. Pero yo lo pensaba a este nivel de la demonización de la política, que quizás puede ir más allá de las simples decisiones judiciales, que es importantísimo lo que dice, e incluso tomarlo, pensaría yo, desde roles doctrinarios de juristas. O sea, ¿a qué voy con esto? Yo, por ejemplo, siempre es bueno tener a mano un Poderes Salvajes de Ferraioli, que es justamente de los poemas que podría decir Waldron, y es, si bien Ferraioli fue en su momento magistrado, ya no lo pasa que está en la parte académica, este libro es la demonización de la política en su máxima expresión. No, sí, digamos, no quiero cebar, digamos, pero efectivamente, sí, en el marco de este seminario ha sido importante esta confrontación. No, aquí Ferraioli en un punto ha simbolizado y simboliza, digamos, eso que Waldron critica cuando habla de la demonización de la política, así que es un punto totalmente cierto, digamos, y es muy caro también al sentimiento que prevalece en el seminario. Pero entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Vos opinás? O sea, yo lo pensé, pero que más allá de las decisiones judiciales puede haber casos de juristas que por una imagen de magistrado que intentan imponer en sus opiniones doctrinarias también conlleven esta... No, sí, pero tomémoslo en su mejor versión otra vez. O sea, yo creo que casos particulares de Ferraioli u otros, o sea, la contribución que hacen es extraordinaria, la contribución que han hecho, sobre todo en una reflexión penal marcada por el dogmatismo, la brutalidad, la inhumanidad, etcétera, es extraordinaria. La reacción, el conservatismo, sí, es extraordinaria. Nosotros, desde otro lado y por otras razones, también miramos críticamente lo que han hecho, por una preocupación especial por poner el énfasis en la cuestión democrática. Pero, digamos, eso reivindicaría esas intervenciones y efectivamente muchas de esas intervenciones, bueno, aparecen teniendo un estatus como el de una decisión judicial, en el sentido sí de la razón. ¿Aporta? Es una consulta quizás más vinculada a esta evolución, a esta matización del judicial review a lo largo de las últimas décadas. Me pregunto si no es también una reacción a la legitimidad creciente a medida que se va matizando, ¿no? Este rol de los tribunales, mirándolo quizás de una forma un poco más positiva, no es una reacción a esta pérdida de legitimidad de los órganos deliberativos. No, pero a ver, por eso yo un poquito citaba, digamos, no de casualidad, al trabajo de Smith. O sea, la crítica a la falta de compromiso del legislativo o el hecho de que el legislativo se haya degradado en una institución fundamentalmente de negociación entre bambalinas. Bueno, es una crítica que hacemos ahora, es la crítica que hacía Fujimori cuando cerró el Parlamento, es la crítica que hacía Smith, digamos, en su trabajo sobre la crítica del Parlamento, la crisis del parlamentarismo. O sea, y quiero decir, una crítica que viene de muy lejos. Por eso yo decía, muchos de estos problemas
no es que tienen que ver con una patología de hoy, sino que tienen que ver con elementos estructurales. Ahora, esos elementos estructurales vienen, yo diría, desde el minuto 1, y en todo caso, por eso, el tipo de respuesta que tenemos que dar, no, por un lado, no es coyuntural, y segundo, necesita, sobre todo a la luz de este tipo de ejemplos, digamos, Fujimori cerrando el Parlamento, Schmidt diciendo, bueno, dado que el Parlamento funciona mal, vamos al Führer. Lo que hace un llamado es cuál es el tipo de teoría democrática desde el cual está usted haciendo la crítica, porque eso no para nosotros, digamos, si uno parte de esa posición, digamos, que fuertemente democrática, nunca la respuesta puede ser, entonces, bienvenido Fujimori que cierra el Parlamento, o bienvenido, digamos, el Führer, porque esto ya estaba funcionando horrible. No, si funciona horrible, queremos una recuperación, un remedio ultrademocrático, ¿no? Que agrave, digamos, el tipo de problemas que estamos criticando, que no hay deliberación, hay negociación entre bambalinas, puro interés, puro intercambio de favores. Digamos, porque tenemos una teoría democrática fuerte de la que partimos, el tipo de soluciones que están sugiriendo es horrible también. Entonces, creo que eso, que yo diría, tomemos esa oportunidad para hacer un llamado de atención sobre la necesidad de clarificar cuál es la teoría democrática desde la cual estamos hablando, que es la que nos dice, bueno, hacia dónde queremos ir, por qué no vamos a aceptar cierto tipo de soluciones. Sí, hace un rato cuando contestaba una de las preguntas, dijiste una frase que era que la ciudadanía tiene que empezar a ganar voz. Entonces, en ese sentido me pregunto, digo, ¿cuál es la situación en Argentina? Porque, por ejemplo, en Argentina hace más de 100 años, en 1953, el artículo 118 tiene los jurados como jueces naturales, de cierta forma, de los juicios criminales. Entonces, digo, Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Neuquén son los únicos que tienen jurados hoy en día. Entonces, digo, eso también dice mucho de qué tanta necesidad hay en Argentina. No, mucho peor que eso. Primero que, digamos, la Constitución, sobre todo la del 53, bueno, como sabemos, la Constitución conservadora, yo diría, escrita como todas de su época, de un modo de espaldas a cualquier preocupación importante por la democracia, y diría con cierta hostilidad al discurso democrático, expresado en muchos artículos, el artículo 22, uno entre tantos, pero digamos es un tipo de constitución muy hostil a lo que hoy podríamos llamar participación y deliberación democrática. Sobre los jurados también una nota aquí de página, y es que las experiencias que hay también son hiperlimitativas, porque digamos, uno se tiene que preguntar qué es lo que me interesa del jurado. Cuando Tocqueville describía el jurado, digamos, en la democracia en América, él, que era un conservador, veía lo interesante que podía haber en cierta formulación del jurado, que es el acceso de los ciudadanos comunes a intervenir en una reflexión que tenía que ver con cómo eran las normas, cómo se aplicaban, y eso, digamos, yo creo que la idea que hoy tenemos del jurado es interviniendo en los grandes crímenes para decir sí o no, lo mató o no, es también ofensivo respecto a lo que uno podía pensar que interesaba del jurado. Entonces, eso no casa ni con la idea original que podía tener un Tocqueville cuando estudiaba al jurado. Entonces, yo diría que nuestras prácticas son hijas de ese arreglo institucional y esas asunciones muy de la élite, digamos, dominante del siglo XIX, y bueno, y luego ha habido como también mucha batalla al respecto, porque la historia no terminó ahí, pero muchos de los desarrollos que hubo, inclusive con Maradona, 94, etcétera, bueno, también en parte son hijos de ese origen súper desigual. O sea, la discusión sigue estando muy marcada por la presencia del viejo orden. Después ha habido iniciativas interesantes, pero tenemos que pensar por qué, por ejemplo, muchas de las cláusulas interesantes que nacieron en el 94 siguen muertas. Y eso tiene que ver con esto, que son cláusulas insertadas en un esquema que está bien preparado para cerrarlo, para ocluir, digamos, los canales democráticos que otros quieren ir abriendo. Hay una preservación del viejo orden institucional en el cual también está comprometida la Constitución. Entonces, bueno, hay conflicto, hay disputas, hay desarrollos, pero en buena medida, digamos, el viejo orden sigue vivo, ¿no? Creo que la preocupación, por tomar la última palabra, en la Corte es una preocupación central igual, por acá en Venezuela, la preocupación por el diálogo también. Ahora bien, Madison dice que hay que legislar para demonios y no para ángeles. Para ángeles sería todo muy fácil.
y alguien tiene que dar la última palabra. En el momento del diálogo termina y alguien decide algo. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de acción institucional que llevaría a esas personas que en algún momento tienen que decidir algo a tomarse en serio el diálogo, sabiendo que al final del diálogo ellos van a decidir? ¿Por qué esas personas escucharían realmente, genuinamente las personas? A ver, pensemos sobre eso, pero algunas cosas. Primero, es que yo creo que uno podría decir que tiene que ver con la apatía política o la falta de vocación por participar, etcétera. Yo creo que eso está alentado o es producto endógeno de instituciones cerradas. Quiero decir, si uno sabe que al final del día lo convocan a participar y deciden otros, como en las audiencias judiciales, etcétera. Bueno, hubo audiencias, por ejemplo, en Argentina recientemente convocadas, por ejemplo, con el tema del gas. Bueno, y no fue nadie. ¿Por qué? Porque la gente es apática. No, porque saben que la decisión se toma en otro lado, porque la gente no es tonta, lo diría. Entonces, me parece que hay mucho de eso. Para quienes vivimos, por ejemplo, lo que fue la crisis del 2001. No sé si ustedes la vivieron, pero fue muy extraordinario para mí en términos educativos, que es ver cientos de miles de personas en la calle durante semanas y luego el resultado fue, bueno, la principal reclamo es que se vayan todos y básicamente la conclusión fue que se quedaron todos. No hubo ningún cambio sustantivo en términos institucionales. No, y yo creo que fue para muchos un aprendizaje de lo cerrado que son nuestras instituciones, aún frente a lo que uno podría haber llamado, era un momento constitucional akermaniano, o sea, pocas veces en la historia argentina hubo el nivel de compromiso, militancia, movilización, fervor político como en ese momento, y las instituciones siguieron completamente cerradas. Entonces, yo creo que yo tengo una visión no más optimista, sino yo creo que más realista sobre la gente y su vocación de intervenir en asuntos públicos. No porque la gente esté desesperada por participar en política, sino que frente al tipo de golpes que recibe institucionalmente, bueno, la gente no responde y dice, bueno, si me invitas a participar, digamos, invítame que yo pueda saber o tener la esperanza efectiva de que lo que yo voy a hacer tiene algún sentido. Mientras no me convoques de ese modo, y digamos, no voy a salir a... A pesar de eso, la gente sigue saliendo, se levanta, critica. En América Latina, en Argentina, digamos, tenemos sociedades súper movilizadas, pero eso, digo, creo que es a pesar de, y no gracias al sistema institucional que tenemos. Entonces, eso con independencia que en lo que decís hay una pregunta de fondo que todavía tenemos que seguir haciendo, no, que es cuáles son los mecanismos institucionales que nosotros, más defensores de un orden dialógico, los tendríamos o impulsaríamos. Yo creo que otra vez, creo que hay muchos caminos al alcance de la mano, interesantes, posibles, conocidos, que podemos transitar. Entonces, no me desespera eso, pero en todo caso sí creo que hay que clarificar y que hacer un trabajo más fino sobre qué es lo que institucionalmente proponemos. Pero creo que hay muchos territorios para explorar. Y que no es imposible. O sea que me parece que institucionalmente estamos a pocos pasos de poder decir, bueno, estos mecanismos. Y la práctica ir llevando a que conozcamos, digamos, algunos. Podemos pensar un poquito sobre eso. Yo quiero hacer dos comentarios. El primero tiene más que ver con esta puerta abierta que parece dejar lugar con la revisión judicial, que se vincula con qué pasa cuando fallan los procedimientos democráticos y cuando se violan ciertos derechos. Sobre todo en el segundo punto, tal vez me resulta un poco complicado conectarlo con esta idea de la no última palabra del Poder Judicial, porque no se me ocurre una forma, al menos en nuestra práctica actual. Tal vez es limitado pensarlo en términos de práctica actual, hay que pensarlo en términos más ideales, pero ¿cómo es posible que se realice un control de una revisión judicial con respecto a los derechos, sin interpretar esos derechos, incluso apelando, por ejemplo, a normas de mecanismos de reenvío? Perdón por parte, si querés, reservarte. Sí. No, yo tomaría lo que dice Waldron ahí como un esfuerzo por entender, digamos, en particular en el contexto colombiano, que hay cosas importantes que él no estuvo considerando y que otros pueden presentarle sensatamente. Y esto es, bueno, qué sé yo, en el caso que vos llamarías más fácil, un caso tremendo, y que es muy aplicable en Colombia, que es si
si tenés un parlamento en donde la gran mayoría están procesados o caen en arresto porque están involucrados con el terrorismo, el narcotráfico, etc. Bueno, uno puede decir, cualquier institución que aparezca ahí, digamos, en principio uno se cuelga a eso, y si lo que tienen ahí es un sistema que tiene una tradición o lo que sea, judicial que funciona, bueno, me ato a cualquier cosa. Entonces, yo leía lo de Waldron en esos términos, que es, ojo, digamos, lo que viene siendo un poco desde the core of the case. Nuestra crítica tiene que ser contextualizada, tenemos que estar abiertos a pensar realidades que sean, entre otras cosas. El ejemplo con el que la Academia Anglosajona ha estado pensando esta cuestión, que es el ejemplo norteamericano, no es el único en el mundo. Entonces, no. Bueno, y esto también sirve para él, que viene de Nueva Zelanda, en donde las cosas, digamos, son interesantes por otras razones. Entonces, la crítica tiene que ser una crítica más contextual y no la crítica, si se quiere, imperialista, o la crítica, digamos, el único ejemplo que tenemos en mente es el caso norteamericano. Yo lo leería así. El segundo punto sobre intervención judicial, digamos, justificable, en principio, esto como si hubiese minorías, no voy a pensar minorías religiosas, que tienen sobre sí mucho odio, digamos, por parte del resto de la sociedad. Entonces, otra vez ahí, bueno, lo que podamos hacer, o sea, cualquier institución, si tenemos ese tipo de situación, yo creo que, otra vez, la línea contextual deberá ser sensible en ese caso a, bueno, es efectivamente, ¿de qué garantía nos da el Poder Judicial en esta sociedad que tiene un odio, digamos, irreductible contra cierta minoría? Es el Poder Judicial que me da garantía. Pues yo creo que lo que hace él ahí es tratar de mostrar que tiene la capacidad autocrítica de decir, ok, entiendo que no todos los contextos son similares. Colombia, en un punto, ofreció un ejemplo. Hay que ver si uno sigue vigente. Y dos, que es el tipo de pregunta que creo que la pregunta de fondo que vos haces, es, bueno, que haya patologías no convierte en justificado el sistema de control judicial tradicional. Hace que, por ejemplo, podamos incorporar como dentro del marco de lo imaginablemente posible y justificable un control judicial, pero no es que, yo creo que ese es un poco algo que ocurre en contextos como el colombiano. Bueno, ¿cómo tenemos esta patología? Chao, adelante. Judicial review justificado y nos sacamos de encima, y él está viniendo a decir, no, ojo, reconozco que contextos dramáticos como el que pudo caracterizar a Colombia en cierto momento, digamos, hacen que yo no pueda venir con el caballito de batalla viejo, como si solamente estuviera hablando de Estados Unidos, tengo que ser sensible a esto, pero es lo que le viene a decir, que es, cuidado, ustedes se están sacando encima muy rápidamente la cuestión democrática, porque piensa que ya el problema pasó, ¿no? El terremoto está, en términos de, o sea, si queremos pensar en el problema está, entonces no se saque encima la... Pues yo creo que es un ejercicio de estoy, a diferencia de lo que era mi posición hace 20 años, más sensible a pensar en el contexto. Pero en ese contexto está viniendo a decir que el problema no pasó, el terremoto no pasó. Eso es creo, ¿no? Pero tenías una segunda parte de la pregunta. Sí, no, en realidad se vinculaba con esto, que tenía que ver con que igual que los pedidos, que se ese nuevo, sí, que se puede llamar, se siente un Waldron nuevo, más vinculado a esta última parte, de la última palabra, si no podría ser contraproducente entender esto de... Pero bueno, viéndolo desde la contextualización, que tal vez dice, bueno, es un poco más compatible con el PLD. Sí, yo creo que eso, que él está mostrando que está abierto a pensar situaciones diferentes. Colombia pudo tener que ver con eso, pero que les dice, muchachos, no crean que se sacaron de encima del problema porque estamos dentro de la patología o una cierta patología. Eso nos quita que tengamos que dejar de reflexionar sobre el problema democrático que afecta a este gobierno. Otra vez, si estamos en una sociedad que tiene una comunidad gitana muy fuerte y el resto de la sociedad los odia, bueno, está claro que una forma de control judicial va a estar ajena a ese odio, ¿en qué sentido? O sea, entonces, nada, él lo que hace es abrir el marco teórico para decir, digamos, tenemos que estar abiertos a entender las diferencias contextuales que muchos que están trabajando en el área no son sensibles a eso. No crean que porque hay un problema contextual diferente ya el problema terminó, el problema sigue estando ahí. ¿Tú tienes un comentario? Sobre esta idea de que la retórica del control judicial de constitucionalidad
tiene una lógica de demonización. Entiendo que Warner defiende algo así. Porque, bueno, sería demonizante porque sería como decir que lo contrario a la Constitución es lo absolutamente inaceptable, ¿no? Entonces, si vos perdés en la votación de la Corte, su derecho constitucional está como más allá de... Me pregunto si esa lógica realmente sucede, si la gente realmente interpreta así las decisiones de las Cortes. Me da la impresión de que no, porque todos entendemos que lo que está haciendo el otro es tratando de interpretar una serie de derechos, los mismos derechos que estamos tratando de interpretar nosotros, y bueno, tiene una interpretación distinta, no están negando esos derechos. Y por eso me da la impresión de que en general, cuando hay un debate constitucional, no lo interpretamos como un demonio. No, pero a ver, hay un punto ahí que puede ser especialmente sensible, que lo pone en términos de lo que decía Bernard Lewin sobre el tema. Esto es, hay diferencia si yo a alguien le digo estás equivocado a si le digo perdiste una votación. Y si estás equivocado, quedaste en la lona, digamos, de uy, bueno, tengo que estudiar de nuevo, tengo que pensar de nuevo, soy un tonto. Si perdí una votación, yo tengo que hacer una campaña política, tengo que tratar de ser más persuasivo. No, ese punto yo lo reivindico, digamos, de lo que está inserto en la lógica diferente en la justicia y en la política. Entonces, vos tenés razón en cuanto que, digamos, hay una pregunta más fina para hacerse sobre lo que efectivamente pasa o cómo la gente procesa, o la ciudadanía procesa esto. Pero hay un punto ahí, si se quiere, más sofisticado, que está también presente, y es lo que prima en la lógica de la respuesta judicial es el otro se equivocó. ¿Por qué? Porque la Constitución dice eso, así hablan los tribunales, o sea, uno puede leer lo que dicen los tribunales de dos modos, no estamos todos interpretando, pero el tribunal lo que dice es, la Constitución, esto es una violación de la Constitución, entonces en ese sentido uno dice, uy, digamos, yo quedé fuera de la Constitución, lo que yo pensaba era inconstitucional. Entonces, eso, digamos que es una acción sofisticada del conflicto, es cierto, aun cuando pasan mil cosas, que requieren, digamos, una reflexión adicional, pero eso yo lo reivindicaría, digamos. O sea, hay algo, pero no sé si querés retomar eso. Me pregunto entonces si una de estas reformas que propone Warner no reforzaría ese aspecto, ¿no? Sobre todo esto de ley supermayoría o unanimidad, parece que son todos los jueces diciendo esto es inconstitucional. Sí, mira, cuando él presenta ese argumento, esa propuesta en la Corte, él la introduce diciendo, lo que voy a decir ahora es una provocación. Entonces, digamos, yo lo tomaría en ese sentido. Entonces, como una provocación, un poco, como yo la comentaba antes, es para decir, che, hacete cargo del tema de los números, hacete cargo de que dentro del tribunal también están decidiendo que la regla mayoritaria, hacete cargo que dentro del tribunal están movidos por desacuerdos que son idénticos a los que están afuera. Entonces, en ese sentido, yo diría, sí, tiene que ver con este ejemplo que te ayude a pensar, digamos, en cosas que no estás pensando y que son claves, que vos crees que tu ámbito es un ámbito inmune a las preocupaciones del desacuerdo y a las preocupaciones, digamos, de los números, y no, totalmente permeado por eso, que es lo propio de la política. Entonces, y yo creo que queda más claro lo que se está recibiendo ahí en la conferencia. Estaba Nico Sabatini. Pero que hable otro. No, un par de comentarios, no. Vamos cerrando. Sí. No, yo a ver si ya entendí más, pero sobre la base de lo que decía, a mí me parece que este Wandron mejora el Wandron, me parece que al matiza algunos puntos no centrales que me dejaban amplios lugares de golpe y da cuenta de la complejidad del tema, pero mantiene el punto principal, que creo que es la última palabra. Pero digo, pero no lo pastéis. No, pero digo, no, porque, qué sé yo, el seminario anterior, después de leer el último libro, era como, bueno, como que iba muy para atrás. Yo creo que no va tan para atrás. No, pero ahí yo creo que lo que criticamos del último seminario era, porque una cosa es la crítica que él hace al ministro y otra cosa es el modo en que él defiende la política democrática. Entonces, en el último seminario lo que vimos es que en el modo en que él estaba defendiendo la política democrática, a muchos de nosotros nos generaba antipatía, pero esto se mantenía, digamos. Sí, no, y después está claro la diferencia respecto
pareció leer a Nino en la parte de la página 16, del punto 9, cuando habla de la esclavitud y demás, como que tira una idea de derechos a priori, donde ahí sí el control judicial estaría más justificado, y me parece como que tiene ahí alguna ligación con la idea de él y de control de los procedimientos, bueno, como que habría algún punto donde estaría fuera de duda, por eso dice la unanimidad, dice, en los casos que están fuera de duda, bueno, como que el control de constitucionalidad ahí como que se robustece más, igual sigue teniendo el problema de no, pero está bien. Yo creo que lo que él también, me parece que queda claro en la conferencia, pero no quiero repetirme ahí para... pero casos que menciona, uno es el de la esclavitud, otro es el de la tortura, ¿no? Sí, está claro que hay cosas que nos parecen horrendas, pero no, esto, digamos, asumirlo autocríticamente, él en algunas cosas que escribió tenía esta idea de, bueno, no ganamos absolutamente nada grabando en la piedra de la Constitución ciertas cosas, no tortura, o sea, yo creo que la esencia de ese mismo reclamo se mantiene. Él acá está como consiguiéndole, entiendo que hay cosas en las que estamos absolutamente todos de acuerdo, pero no ha dado pasos, digamos, por escrito, diciendo, bueno, nada, la Constitución tiene que ser así, o yo creo que en ese sentido, no creo que haya ahí un paso atrás de lo que esto sugiere es que en realidad detrás de la tortura se alinea, digamos, del caballo de Troya. O sea, no, yo creo que eso, todo lo otro que dice desmiente esa idea de que puede haberse tortura, digamos, o esclavitud como caballo de Troya, donde entra en realidad un montón de cosas que estamos en la misma de siempre, ¿no? Yo creo que eso, la posición no tiene. Y sobre la matización, como yo me siento involucrado en la misma línea de crítica y en el mismo tipo de evolución, digamos, sí no puedo decir, la posición no es idéntica. Yo creo que la robustez, no la matiza. Eso. O sea, creo que matizar. Claro, yo creo que robustez. Yo creo que el punto central está en volumen. Entonces, lo que hay es esto, el reconocimiento de que contextos diferentes requieren reflexiones diferentes, que el principal eje del problema es la última palabra, pero digamos, el centro de la cuestión es que hay modos de legitimidad que van más allá de la legitimidad democrática, pero el corazón está ahí, ¿no? Un último comentario, sí. No, lo último que podría problematizar un poco el tema de la demonización de la política, ¿no? El ejemplo es claro cuando tenías una bifurcación de partido donde, bueno, únicamente partido A, partido B, bueno, una partido A, listo, la forma del trato hacia el partido. Ahora, ¿qué pasa en casos donde se termina demonizando a un grupo de la sociedad? Yo pensaba, por ejemplo, bueno, no llegó al caso, pero sí tuve demonización en las leyes grupales, que la mayoría de los legisladores no una pelea entre partido A y partido B, casi todos por unanimidad aprobaron el proyecto que surgió por un grupo minoritario de ciudadanos. Entonces ahí tenés un problema entre directamente, en el caso que hubiera intervenido, yo pensaba un grupo de jueces, tendrías un problema ahí, no de si bien la ley, obviamente aprobada por legisladores, tendrías un problema ahí de interpretación de derechos de la ciudadanía. ¿Qué pasa en esos casos donde se terminaría demonizando a un grupo de ciudadanos? No, una cosa en defensa de Waldron y una cosa en defensa de una posición como la que mucho te en el seminario. No, en defensa de Waldron es que yo no estoy seguro de que él estaría conforme con el hecho de cómo se procesó, el ejemplo que vos das, las leyes Bloomberg, o sea, las leyes estas de mano dura en el Parlamento argentino, porque aún el libro que muchos juzgamos como, digamos, una versión más conservadora de Waldron en cuanto a cómo lee la democracia representativa, pero el corazón del libro, insisto, que es un libro que, para quienes queremos una visión más fuerte, robusta de la democracia, nos genera antipatía, pero el corazón del libro es súper fuerte en la idea de que reivindica la política legislativa hecha de un cierto modo. Entonces esto implica ciertas reglas de cómo se lleva adelante el debate dentro del legislativo, de las cosas que pasan. Todo el libro está dedicado a eso. El eje articulador es cómo regular la vida interna del legislativo. Por eso es que aún en esa versión, si se quiere, más conservadora de Waldron, yo creo que es bastante fulminante con el funcionamiento, la aprobación de leyes, como en el caso de Bloomberg. Entonces, por eso creo que aún Waldron, en su versión política representativa, sería crítico. Para muchos de nosotros,
este punto es más fuerte, que es, no es lo mismo política legislativa que política ciudadana, y nosotros reivindicamos el debate colectivo, tenemos 200.000 razones para criticar que algunos hayan querido tomar las movilizaciones de Bloomberg como habló la democracia, y otros hayan querido reivindicar lo que se hizo en el Parlamento como habló la democracia. Ni una cosa ni la otra, ambas criticables desde la misma óptica democrática dialógica que defendemos, ¿no? Bueno, estamos un poco en hora, fue Argentina en un rato. Bueno, no, entonces, vamos a ver, digamos, cómo siguen. Los ámbitos en que habíamos pensado desarrollar el seminario tienen que ver con mesa redonda y todo alrededor. Hoy, por una cosa de la filmación y demás, terminamos acá y está bien, buenísimo, pero vamos a ver si mantenemos desde la próxima vez este ámbito más conversacional. Gracias.